Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y confiere grados académicos. Edificios destinados a las cátedras y oficinas. Un grupo de personas que forman una corporación. El conjunto de cosas creadas. Esta es la definición oficial de universidad que en Burgos suma además la de ser el resultado de un esfuerzo colectivo, la consecución de un sueño. El 26 de mayo del año 1996 nace oficialmente la Universidad Burgalesa, una fecha clave que marca la culminación de un proyecto de ciudad. Se podría resumir en un esfuerzo de un colectivo que obtuvo esos frutos y de los cuales espero que hoy nadie se tenga que arrepentir. Yo creo que no habrá burgalés que hoy pueda decir que fue un error crear la universidad en Burgos. Es aquel sueño en el que creímos contra toda evidencia, o sea, contra toda evidencia de que eso podía ser real. Y hoy me parece, lo mismo que decía, un milagro. La vi nacer, la verdad es que el esfuerzo que en aquel momento hicimos durante varios años, porque no fue una cosa de un día, sino fue durante varios años y también impulsados por la opinión pública burgalesa. Hubo el esfuerzo de mucha gente porque esto saliera adelante y porque Burgos fuera universidad, y los primeros, pues incluso las personas que en su día también confiamos en lo que había, en lo que nos ofrecían. Hay que añadir a esto la presión ciudadana, en el sentido de que se tomó conciencia a ras de suelo de que era necesaria. Todo apuntaba a ello, pero lo cierto es que la gente sí se pronunció. Las encuestas demuestran que en ese momento la mayor parte de la gente estaba por la tarea de la creación de una universidad. Hoy la universidad es un referente de la ciudad. En 20 años de historia oficial ha conseguido consolidarse y marcar pasos para el futuro, sin perder de vista su aportación a Burgos. La universidad aporta, primero, eleva el nivel cultural. Eso está claro, es decir, un porcentaje elevadísimo de alumnos que han podido cursar estudios universitarios en Burgos. Por otro lado, ha tenido unos beneficios económicos, sin duda, es decir, es una institución donde todos los años tiene un presupuesto de en torno a 60 millones de euros, que de forma constante ahí están, y bueno, y el hecho cierto es que hace 20 años, hace 25 años, toda la zona del Hospital del Rey, que era un despoblado, no hay más que verlo ahora mismo, está lleno de viviendas, está con una vida, está llena de juventud, es decir, la zona oeste ha cambiado desde que la Universidad de Burgos está. No olvidemos que tenemos 9.000 alumnos, casi 10.000, más en plantilla otras 1.100 personas, entonces eso genera muchísima actividad y además no nos la hacemos para nosotros mismos, es decir, sino que siempre que organizamos actividad es también para que la sociedad participe. Pero esta historia de desarrollo encaminada hacia el futuro parte de una base sólida que se remonta al año 1972. En aquel momento nace el Colegio Universitario Adscrito, el CUA, bajo la dirección de Ángel Alberola, que da los primeros pasos del futuro campus burgalés. Él quería hacer esto una célula de la futura Universidad de Burgos, que en aquel momento no se lo creía nadie. Los colegios universitarios, pues todo el mundo los veía con mucho recelo. Pero él apostó por ello y le pidió a todos sus compañeros catedráticos de las distintas áreas que indicaran personas de su confianza, jóvenes, claro, y que no tenían un puesto consolidado en la Universidad de Valladolid y que quisieran buscarse el futuro en Burgos. A esta llamada acude Lena Saladina, actual catedrática de Historia del Arte de la Universidad Burgalesa, que junto a otros 30 jóvenes deciden empezar en Burgos una nueva aventura. La clase de letras era inmensamente mayoritaria y luego teníamos un lugar de reunión, los 30 profesores de Ciencias y Letras, un único espacio, o sea, eso era todo lo que teníamos. Y la utilización de algún laboratorio, que no sé porque yo era de letras, pero que sí tenían algún laboratorio para hacer unas prácticas de primera. Y eso era el fundamento.
Fue en un momento complicado para la sociedad, el final del régimen franquista, donde los cambios y el papel social de la mujer era aceptado con dificultad. A mí, por ejemplo, me quisieron detener cuando estaba haciendo prácticas con los alumnos delante de la iglesia de San Gil. O sea, llegaron los grises que llamamos y inmediatamente nos pidieron la documentación y como los chicos se echaron a reír, todos contra la pared y con... bueno... Y nos querían detener, o sea, que estábamos haciendo un meeting. ¿Cómo que meeting? Estoy enseñando en la iglesia. Era todo, vamos, las cosas más elementales, una conquista. Con el paso del tiempo, hoy nadie niega que el CUA fue un referente de la renovación de la ciudad que dio paso después al CUI, Colegio Universitario Integrado. Era el año 1982. En un momento determinado, el colegio universitario adscrito a la Universidad de Valladolid pasó a convertirse en universitario integrado. Proceso muy importante porque significó ya de alguna manera la constitución del campus, por un lado, y su vinculación estricta y administrativa a la Universidad de Valladolid. No teníamos las plazas. Al integrarnos en Valladolid, pues claro, se aplicaba de nuevo un organigrama profesional diferente y el colegio universitario inscrito no contaba con las plazas suficientes para todo el crecimiento que habíamos ido experimentando. Y hubo que luchar a brazo partido para conseguir que todos nos pudiéramos quedar, que todos pudiéramos seguir ejerciendo y que además eso se ampliara y se proyectara. Dentro de la historia del campus, que sería, digamos, el tercer momento, es muy importante señalar la constitución de las facultades. Los estudios que había aquí de químicas por un lado y de humanidades por otro, amplificados con la creación de la Facultad de Derecho, le dio a Burgos ya un núcleo prácticamente irrefrenable cara al futuro. Comienza una época crucial para la creación efectiva de la universidad desde todos los puntos de vista. Juan José García lo vivió desde dentro como profesor. En primer lugar, como miembro del campus universitario de Burgos, integrado dentro de la Universidad de Valladolid, donde participé prácticamente en todos los organismos que hubo, incluso en el Consejo Social de la Universidad. Y en ese sentido estoy en una posición relativamente privilegiada para poder hablar un poco de la dinámica constitutiva interior. Teresa Carrancho recuerda su experiencia como estudiante en el CUA. Era la primera promoción de Derecho que saldría de Burgos. En parte fue un poco difícil porque carecíamos de muchos medios, pero yo tengo muy buen recuerdo porque hay que pensar que nosotros éramos todos novatos, los alumnos y los profesores. La persona que me dio a mi clase de Derecho Romano, por ejemplo, de Historia, era igual de novata que yo. Entonces eso, al final lo que sí conseguimos fue una sintonía importante porque fuimos madurando todos juntos, es decir, entonces, bueno, pues... no teníamos casi ni espacio. Piensa que estábamos todos en lo que hoy es la Facultad de Ciencias, ahí estábamos todas las titulaciones que había. Entonces, bueno, pues teníamos incluso problemas de espacio. Pero lo cierto es que al final yo lo recuerdo con cariño cuando pienso ahora que mis alumnos tienen una biblioteca estupenda, medios informáticos, wifi por todos los centros. Es que no teníamos, lo piensas bien y dices, no teníamos nada, pero teníamos tanta ilusión. Hubo encierros, hubo gente, efectivamente, venían un poquito detrás de mí, pero efectivamente estuvieron encerrados, sí, y nosotros también había mucho movimiento estudiantil y mucha reivindicación, que evidentemente hoy día se ha perdido un poco porque los alumnos que tenemos ahora esto no lo han vivido. No es que no se acuerden mucho, es que no lo han vivido, han nacido después. De forma paralela, la ciudad comienza a vivir un proceso de implicación con su futuro campus. La Asociación de Amigos de la Universidad capitanea un movimiento ciudadano que resultó crucial para la creación oficial de la universidad. Quiero también entender que los amigos de la universidad jugaron un papel, por lo menos a ras de suelo, muy importante. Y Luis Morcillo en ese sentido creo que está en un primer plano. Probablemente era más el ruido que las nueces, pero no deja de ser verdad que ellos estuvieron jaleando durante mucho tiempo con gran empeño y ardor. La primera asociación no era una asociación de antiguos alumnos como la actual, era una asociación de un grupo de personas que luchando por Burgos y para Burgos estaban tratando de conseguir la universidad para Burgos. Este grupo de personas estaba liderado por Luis Morcillo, que era el presidente, hasta que la universidad en el año 94, el
creo que fue el 16 de mayo del 94, se proclamó la Universidad de Burgos y se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Sí, Burgos quería su universidad y hubo mucha gente que digamos que gestionó, llevó a cabo una actividad importante para que en Burgos hubiera una universidad. Por lo que se luchó en aquella época, yo me acuerdo, tenía un niño pequeño, que ya tiene 30 y tantos años, y le llevaba a hombros a las manifestaciones que organizaban la asociación anterior para conseguir la Universidad de Burgos, que estaban todos los balcones y ventanas con banderolas pidiendo la universidad. Hubo manifestaciones y luego, te digo, o sea, yo lo que veo es que teníamos todos como esa ilusión. Entonces, seguramente incluso en el ámbito académico hasta se protestó menos académicamente, ya me refiero, simplemente pensando que, bueno, pues que había que intentar que hubiera una universidad. Seguramente nosotros con 19 años no éramos muy conscientes de eso. Pero que luchaban por su ciudad enormemente y de verdad que colaboraron en crear un ambiente en la ciudad muy favorable para que se establecieran los estudios universitarios al más alto nivel. O sea, hay una deuda histórica de la ciudad a esa asociación. Mientras todo esto sucede, la ciudad vuelve sus ojos a lo que entonces eran las ruinas del Hospital del Rey, un hito del Camino de Santiago, abandonado a su suerte. Los peregrinos que llegaban a Burgos tenían como referencia dos elementos: por un lado la catedral y por otro lado el Hospital del Rey, que desde el siglo XIII, desde el comienzo del siglo XIII, que es cuando se fundó, hasta el siglo XIX, fue uno de los centros asistenciales más importantes de España. Quedan muchos de los edificios originales, quedan restos del siglo XIII, quedan restos del siglo XVI, estamos muy orgullosos de nuestra arquitectura hospitalaria del Hospital del Rey del siglo XVI, que se encuentra entre lo mejor del plateresco español. Era un lugar en donde se daba cabida a todos los peregrinos que llegaban, pero también a pobres y desamparados. O sea, el hospital tuvo una doble función: recoger a los peregrinos, alimentarlos, dejarlos que pernoctaran varias noches en el Hospital del Rey, darles comida buena en aquellos momentos, pan blanco, carne, vino. El proceso culmina el 21 de noviembre de 1985 con la firma de la cesión del espacio para el uso de enseñanza superior. Patrimonio Nacional lo cede por 1 peseta. La universidad hizo un enorme esfuerzo y sigue haciendo un enorme esfuerzo en el mantenimiento de un edificio histórico como este. Y como institución cultural, que es la universidad, tuvo desde sus momentos iniciales un planteamiento. Había que conservar los restos, pero había que conservar los restos dándoles uso y que este uso no supusiera un menoscabo a una lectura del hospital. Desde marzo de 1986 a septiembre de 1992 se suceden las actuaciones de restauración, consolidación y acondicionamiento de todo el recinto. Se invierten cerca de 8 millones de euros en unas obras que han conseguido hacer del Hospital del Rey un referente más allá de lo académico. Se produce una perfecta integración entre lo antiguo y lo moderno, se produce una magnífica lectura a través de las nuevas construcciones de cómo fue el antiguo hospital, y aquellos vestigios, aquellos restos, aquellas piezas dentro del hospital que estaban perfectamente conservadas prácticamente no han sido tocadas, han sido reestructuradas, han sido reforzadas en sus estructuras, pero prácticamente no han sido tocadas. Yo creo que fue una fortuna que una institución como la universidad se hiciera cargo de un edificio como este, que se encuentra pues actualmente en buena parte de los libros de historia de la arquitectura española de los siglos XIII al XVI, porque algunas piezas que hay en el hospital, como el patio Romeros, la puerta de Romeros, el pórtico de la iglesia, los restos de la antigua iglesia cisterciense del siglo XIII, pues son merecedores de encontrarse en los libros de historia del arte y de la arquitectura española. La unión del deseo de una ciudad que demandaba su universidad, el movimiento de estudiantes y profesores, se unió al trabajo político. Federico Sanz, diputado socialista, junto a Juan José Laborda y Juan Carlos Aparicio, vivieron de cerca este momento. El reto era el conseguir que se creasen las 3 facultades en base a lo que había, que eran estas 3 que he citado, es decir, filosofía y letras, químicas y derecho, para que se constituyese, si hubiera la base, digamos, de capital científico y también la base legal para que se pudiese constituir una universidad. Pensar que entre la gente de letras estaba personas que luego han ocupado cargos muy importantes como Laborda y como Federico Sanz.
Y gracias a ellos, al apoyo político que ejercieron ya desde el gobierno, se creó la Universidad de Burgos. Evidentemente, Aparicio en ese momento colaboró eficazmente. Nosotros lo que introdujimos fue, bueno, vamos a ir por pasos, vamos a crear primero la masa crítica, la masa intelectual y, sobre todo, vamos a crear los centros que la ley obliga a tener, y una vez que estos estén desarrollándose, vamos a dar el paso a crear la universidad. Y, bueno, pues pasado el tiempo, aquello nosotros lo vimos como, digamos, como el resultado de un esfuerzo. La verdad es que aquello fue muy satisfactorio. No voy a dudar que, bueno, son satisfactorias las cosas que cuestan. Yo creo que hay que destacar desde el primer momento el papel de la Universidad de Valladolid. No porque hubiera, digamos, una querencia muy marcada de que Burgos tuviera universidad, sino porque se entendió muy bien a partir de un determinado momento que la situación era irrefrenable y que oponerse a ello resultaba ridículo. Esto a veces no es fácil porque las instituciones tienden a encastillarse y a no reconocer la fuerza de las cosas. Finalmente, el 26 de mayo de 1996 se publica la ley que abría la puerta a la Universidad de Burgos. Había que partir de cero y crear todos los órganos de un campus independiente. Se decide entonces poner en marcha una comisión rectora con el catedrático Marcos Sacristán a la cabeza. Para mí fue una experiencia interesantísima. El contexto es la creación de una nueva universidad a partir de un campus de la Universidad de Valladolid. Desde el punto de vista personal, me tocó participar en la denominada comisión gestora, que se creó precisamente como órgano que había de garantizar el paso desde la creación de la universidad hasta su plena consolidación. Y aquí pues hay que recordar en primer lugar a Marcos Sacristán. Fui presidente de la comisión gestora, nombrado entonces por el Ministerio de Educación, y en esa condición ejercí como rector con determinadas particularidades, puesto que es un régimen excepcional. Empieza por no ser un cargo electivo, sino de designación ministerial. Cuando algo se crea, es la dinámica del día a día la que va comiendo cualquier planificación. Yo me encontraba en muchos de los casos desbordados porque había que crear, digamos que reglamentos. Simultáneamente había que estar cualificando al personal de la Administración y Servicios que la comisión gestora elevó en un rango a todo el mundo. Hubo que reciclar a los profesores, crear los predepartamentos, los departamentos. La verdad es que teníamos un ámbito de flexibilidad en la toma de decisiones quizá mayor que el que tiene hoy un rector, puesto que no estaban constituidas todas las comisiones y órganos intermedios que existen en las universidades ya consolidadas. A mi entender fue un momento de oro para cualquiera que tenga un mínimo interés en lo que hace, porque se trataba de un proceso en el que literalmente no se descansaba. En los 3 años que estuve, yo creo que pude estar en más de 250 reuniones, dentro de la casa, fuera de la casa, con contactos con Valladolid, idas y venidas, algunas citas con los políticos de turno que seguían un poco el proceso. Es decir, un proceso muy intenso que significaba prácticamente rehacer desde la nada, porque eso supone la creación de algo. El proceso continúa y José María Leal toma las riendas de la universidad como primer rector electo en el año 1997. En aquel tiempo, Teresa Carrancho asume las labores de la Vicerrectoría de Estudiantes. Yo creo que tuvimos que aprender todos muchas cosas, a gestionar. Nosotros hay que pensar, bueno, y ahora igual, pero bueno, somos profesores, lo primero. Entonces, ahora ya todos tenemos tenemos cierta experiencia de gestión. Entonces, no la tenía prácticamente nadie, porque nunca nos había tocado llevar a cabo esas funciones. Entonces, bueno, nos costó. Fuimos aprendiendo hasta protocolo. A mí me tocó aprender protocolo cuando estaba en la Secretaría General. Ahora tenemos una persona que se dedica solo a eso. Entonces, claro, fue pues también entretenido porque aprendimos muchas cosas, pero bueno, evidentemente hubo que aprobar mucha normativa. No teníamos normativa, pues no sé, incluso de deportistas de alto nivel, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, tuvimos que hacer todas esas cosas. En el Vicerrectorado de Estudiantes, pues
Había habido antes otra persona que también había llevado a cabo una tarea importante y luego pues hubo que ir haciendo cosas que otras universidades tenían y que nosotros no. Y entonces, bueno, pues, fue interesante, yo aprendí mucho. Conocí a muchísima gente, conocí a Suárez, cosa que para mí estos días pues ha sido importante, hablé mucho con él, me pareció una persona muy sensata, no sé, quiero decir que fue un periodo interesante también y aprendí muchas cosas. Desde el año 2008, Alfonso Murillo ejerce las labores de rector, un momento en el que la Universidad Burgalesa ha tenido que adaptarse a las circunstancias de este momento. Yo llevo 6 años de rector, 6 años muy difíciles, donde ha habido que hacer unos esfuerzos importantísimos, no solamente que hayamos tenido que implementar toda la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en todas las titulaciones, con el esfuerzo económico que ha supuesto sin apoyo de la Administración. Un tiempo en el que la universidad ha crecido en dotaciones, titulaciones y también ha sabido adaptarse a los nuevos retos. Se está consiguiendo centrar todo lo que es el campus universitario de la Universidad de Burgos en torno a una zona estupenda como es el Hospital del Rey, como es el Parral. Ya no estamos tan diseminados por la ciudad como lo estábamos antes y el objetivo fundamental es incrementar el número de alumnos. Y solo hay una manera, que es a través de la docencia online. Y es una de las apuestas estratégicas que me gustaría comenzar ya para el próximo curso 2014-2015 y especialmente ya en el 15-16, de tal forma que la Universidad de Burgos pueda tener 8.000 alumnos presenciales y otro número importantísimo de alumnos virtuales, de alumnos online, ¿no?, con los cuales poder impartir grados, másteres, etcétera. Alcanzada la mayoría de edad, la Universidad de Burgos ha adquirido madurez, una posición sólida lograda en un tiempo récord. Ha tenido un desarrollo bastante aceptable, está cumpliendo una labor importante en el conjunto del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León. Y frente a estos argumentos de que sobran universidades, yo creo que no sobran. Yo hace 20 años, en primer lugar, no soñaba con ser rector ni en los mejores sueños. Y descartando, por supuesto, que yo hubiera pensado nunca en ser rector, tampoco llegué a imaginar nunca que la Universidad de Burgos pudiera llegar a estar posicionada en un espacio de tiempo tan breve, tan corto, con el resto de universidades con las cuales estás compitiendo. Pero es que nos hemos visto obligados a competir porque nos han obligado a entrar en esa dinámica. Estamos en un momento de maduración hacia una universidad muy centrada en la investigación y con los nuevos retos que plantea desde el punto de vista educativo el sistema Bolonia. Es decir, estamos en este momento en una transformación que yo creo que se está intentando hacer bien y yo creo que en buena parte con resultados para dar una docencia más al nivel de lo que es el siglo XXI. Nuestros colegas de otras universidades próximas, cercanas a cumplir los 8 siglos, a veces envidian nuestra juventud por la capacidad dinámica que tenemos, por la capacidad de emprender proyectos, por la capacidad de encauzar determinadas líneas de actuación, ya sea docente o ya sea investigadora. La juventud tiene muchísimas virtudes. Ha habido mucho esfuerzo y mucha dedicación de muchas personas, no solamente los profesores, sino todas las personas que trabajan en la universidad. El esfuerzo ha sido en ponernos al día, por lo que te decía antes, porque claro, para nosotros esto era nuevo, siempre habíamos dependido de otros. Y entonces yo creo que ahí el esfuerzo hay que reconocerlo. Y el nivel que tenemos ahora mismo como universidad, pues yo diría que estamos al nivel de cualquier otra universidad. Si nos centramos un poco en los resultados, que a fin de cuentas es el parámetro que tenemos para poder medir un poco cómo los sueños se convierten en realidad, yo diría que hay claroscuros, entendiendo que sin embargo prima un poco más la claridad que la oscuridad. Fueron 22 años de lucha y deseos para alcanzar el reconocimiento oficial. Desde aquel momento, 2 décadas de recorrido que avalan el trabajo realizado. Ante el campus burgalés se abre ahora el futuro, un nuevo tiempo para seguir creciendo. La universidad continuará y continuará estupendamente, con buena salud, perfectamente asentada y con un reconocimiento internacional en el cual estamos trabajando mucho para tener un reconocimiento internacional. Me la estoy imaginando con un porcentaje de titulaciones elevado online, enseñanza virtual, y con un profesorado pues perfectamente cualificado. Yo creo que va a ser una universidad pequeña,
pero de calidad porque la Universidad de Burgos está luchando por conseguir que los alumnos hagan prácticas en las empresas. Y no olvidemos que si un alumno tiene cierta experiencia mediante las prácticas, pero cierta experiencia, es más fácil que se coloque en las empresas o donde sea con esa experiencia que sin nada. Y eso es lo que está luchando la universidad en estos momentos. La veo mucho más potente en muchos campos. En campos muy pioneros en donde actualmente la universidad está trabajando, como puede ser el campo agroalimentario, el mundo de la tecnología alimentaria, muy potente en el mundo pues, del patrimonio, muy potente en determinados ámbitos de las ciencias sociales, muy competitiva en esos campos. Estamos haciendo una enorme apuesta también en el ámbito sanitario. Para mí es realmente un milagro este recorrido. Siempre cuando hablo con mis alumnos y con mis compañeros, evidentemente casi todos más jóvenes que yo, quiero siempre transmitirles la misma ilusión. Ahora mismo acababa de hablar con el rector y decía, disculpa siempre mi actitud crítica, todo me parece poco, porque es mi universidad, es aquel sueño en el que creímos contra toda evidencia.